Continuando con nuestro programa, después de estar viendo este plato que nos están preparando en el día de hoy, qué delicia, la verdad que eso, a mí me encantan los pimientos por el dulzón y se aprovecha porque es muy rico en proteínas, protege también el envejecimiento, es rico en todo los pimientos aparte de eso. Pero hoy tenemos un tema muy interesante, en lo particular creo que tenemos muchas lagunas y para eso le he pedido a José Cerda, el licenciado José Cerda, que es un experto en lo que tiene que ver con inquilinato y propiedades. Vamos a conversar con él para ver los derechos que tenemos cada uno. Bienvenido, Cerda, ¿cómo estás? Sí, muchísimas gracias por su invitación. Estoy feliz de estar con ustedes y también mirando las delicias que están preparando ustedes ¿Verdad para que sí? todos Nuestros televidentes, ¿verdad que sí? Bienvenido y qué bueno tratar este tema donde a veces no defendemos nuestros derechos por falta de conocimiento. Qué bueno que usted está aquí para hoy darnos. Cerda, cuando uno alquila o renta un apartamento, ¿hasta dónde llega un derecho? Porque, por ejemplo, yo conozco mucha gente que hasta tumban paredes cuando rentan. Bien, el contrato de arrendamiento es un vínculo realizado entre el propietario de un inmueble con una persona que va a utilizar de los derechos de propiedad. Está el derecho de disposición y está el derecho de uso. El propietario se desprende del derecho de uso por una cantidad de dinero que la va a pagar mensual o, bueno, principalmente mensual. Ese vínculo le da al inquilino, a la persona que paga, pues los derechos, dependiendo, de ocupar, modificar incluso, si así se escribe. Normalmente no se debe hacer, pero está permitido también porque para precisamente tener ese ejercicio del derecho de uso, tiene que habilitar el inmueble y ponerlo en condiciones de que le pueda sacar beneficio. Tú sabes que yo tengo muchas preguntas con eso, Yo también. porque por ejemplo hay propietarios de apartamentos que tú le haces la renta, te están cobrando 13,000 y al próximo año te cobran 1,000 pesos más. No, mira, te voy a subir 1,000 pesos, te voy a subir 2, te voy a subir 3. Ha habido una tradición al momento de preparar los contratos de arrendamiento de ponerle dentro de las cláusulas que se aumentará un 10%. No necesariamente eso está en la ley. Y no era eso un 3%. No. Es que va a depender, es un asunto de inflación. Es que el dinero que recibe el propietario debe de ir, esa es la lógica, en la misma condición en que va incrementando la economía. Los precios de los artículos de primera necesidad van teniendo, y así lo determina el Banco Central, un incremento. Eso le llaman inflación. Eso se aplica también a los salarios que la persona puede recibir. Eso también se aplica a el dinero que en este caso va a recibir el propietario por su alquiler, por cederle su inmueble a esa persona. Sabe que hay propietarios que yo le llamaría así, son un poquito descuidados en este caso con algunos arreglos ya de la casa, Sí, del apartamento, del local. que termina uno haciéndolo. Exacto, uno termina haciéndolo casi siempre porque ellos nunca están a tiempo y uno, ¿cómo va a vivir? Por ejemplo, con una filtración. Ujú. Entonces, uno insiste. En este caso, cuando el dueño no le corresponde, o sea, no le responde a un daño que que está causando algunas situaciones hasta de salud en la casa, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, el que está como inquilino? Bien, fíjese qué sucede. La relación inquilino-propietario es una relación, yo la veo así, de poder. Porque, y ahora se ha complementado con una sentencia del Tribunal Constitucional que se la traje, porque en 1966, cuando asciende al poder el doctor Joaquín Balaguer, su primer gobierno, declaró un estado de emergencia parecido al que se declaró cuando llegó la pandemia. Y en ese sentido, en ese estado de emergencia, se emitió un decreto, el decreto 4807, donde se decía que los inquilinos no podían ser así libremente sacados, lanzados del lugar, esa es la palabra técnica, porque había una situación de emergencia e impedía con ese decreto que se hiciera así automático, sino que había que hacer un procedimiento previo. El Tribunal Constitucional en la sentencia 174-14 dijo que ya ese estado de emergencia desapareció, no existe.
y por tal razón la protección que había para los inquilinos para sacarlos ya desapareció. Ahí concluyo. Entonces, cualquier situación que le provoque incomodidades, incluso de salud. Espérate, tú dijiste algo que yo no entendí. Ajá. Que para sacarlos, que hay un problema ahora. Es por eso que ahí es que voy. ¿Cuál es la salida que tiene un propietario en el momento en que le reclaman la preparación? Sacarlo. Presentar la demanda en lanzamiento del lugar, que antes tenía que agotar un procedimiento previo establecido por el estado de emergencia de ese tiempo, 1966 para acá, pero en el 2014 el Tribunal Constitucional eliminó esa situación. Y ahora cualquier reclamación que usted haga, y ahí respondo la pregunta, que le haga el inquilino al propietario, el propietario dice te voy a sacar. Oye, eso, Oscar. Así. Una pregunta. Si, ejemplo, si una persona alquila una casa, tiene personas mayores y tiene niños, y el inquilino le debe 3 o 4 meses, para sacar a esa persona a un procedimiento legal, porque hay niños y la ley protege a los niños. 2, hay una ley para adultos que también lo protege. ¿Cómo se haría ese procedimiento? Porque la ley de los niños lo protege más que las personas mayores. O ¿hasta Fíjese, cuándo puede deber? práctica, ¿Hasta cuándo puede deber uno? En la práctica no se garantiza en la defensa de esas personas envejecientes y de esos niños. Se presenta su demanda y lo que toma el tribunal en dictar la sentencia, eso dura para poderlo sacar. Pero los niños tienen, por ejemplo, una ley de protección a menores. No. Pero, No importa. pero no se aplica ahí. No se aplica. Si yo te cuento lo que nos Lamentablemente. pasa a nosotros con una casa que tenemos en Pueblo Nuevo, te mueres, de 5 años tiene la persona arrendada, tiene una señora mayor y eso. Y cuando fuimos a la casa para decirle que no entregue, porque tiene 5 años que no paga, ella tenía... ¿Que no paga? Sí. Oye, ella tiene ella rentó la casa. O sea, la subalquiló. La La subalquiló. subalquiló. Entonces, ahí está violando doblemente, porque el contrato fue con ella y ella no, aunque precisamente por eso es que deben hacerse los contratos por escrito para que haya alguna manera de reclamarle a ese inquilino, porque si se hacen, como muchos, verbalmente, la persona subarrienda, subalquila y le saca beneficio a lo que no es de él, pero usted no tiene manera de demostrar que esa persona se comprometió a no subalquilar. Los Ahí hay Airbnb problema. que se están utilizando mucho en la República Dominicana, Airbnb. en otros países. Si yo alquilo mi apartamento a un grupo de personas y me destruye lo que tengo adentro, ¿qué puede hacer ese ¿Y si procedimiento? tú Bien. la conoces, nena? Y es fácil. Tiene todo el derecho de reclamar la reparación de los daños y perjuicios. Sigo insistiendo que la base de todo es la redacción del documento, porque en ese contrato está que usted no debe romper, que usted no debe destruir, que usted no debe hacer nada sin la autorización del propietario. Muchas personas, por no pagar un abogado, lo alquilan de forma verbal, y ese es un grandísimo peligro que asumen. Pero normalmente cuando se hace un contrato de alquiler, el inquilino es el que paga el contrato. O sea, Sí, el que pero paga... a lo que me refiero es la protección que tiene el propietario cuando tiene un documento escrito. Exacto. Porque esa firma No, los estampada... dos tienen una protección. Los Claro, dos, los ambos, dos. Pero exacto. para responder la pregunta, cuando te destruyen cualquier cosa, acude al contrato, presenta tu demanda de reparación de daños y perjuicios y ya. Y los famosos 3 meses que se cobra, que yo creo, si no me equivoco, hay una ley que lo prohíbe. Eso es ilegal. Que lo Dos prohíbe. Eso no está Hay uno que es previsto del en ninguna abogado, ley, de eso es la la ustedes. práctica. Hay uno que es de ustedes. Esa es la práctica. Los abogados, déjame explicar. Hay uno que- Los abogados, nosotros habichosos, le decimos a los inquilinos. Al licenciado, pero no se diga así. Sí, tampoco. Es la verdad. nosotros- porque eso es una realidad. Eso es de avivato. O una Eso viveza. es de una viveza. No está No, previsto en un No lugar. pague 2+1, jamás. Bueno, pero el asunto es que si no lo paga, entonces quien le facilita la entrada a ese inmueble es el abogado. Claro. Hay que pagarlo. Y los buscones, los buscones, ya estamos un poquito más para abajo. Pero eso es un corretaje. Sí. Desde el punto de Sí. vista, es un corredor que hace ese trabajo, usted es un comisionista. Exacto. Usted le paga porque esa persona le está haciendo ese No, servicio. eso lo mira, Usted hay que dejarlo. Cerda, no está obligado. Yo vuelvo a insistir.
en el porcentaje de aumentos en las rentas. Porque, por ejemplo, tú no puedes tener una casa en tal sitio y entender que tú te vas a mantener con esa casa y tú la tienes. Vamos a poner dónde. Yo no quiero mencionar barrios, porque todos los barrios son importantes y buenos y cumplen con su función. Pero un barrio de clase media-baja. Entonces, yo he visto casos en que de 7 suben a 13. Perdón, a 12. Eso es abusivo. Entonces yo digo... Lo primero que le estoy señalando que es un asunto convencional. Usted firmó ahí y ya usted sabe que esos son 10%, 10%, pero en la práctica yo tengo como costumbre que si el inquilino, y es bueno y cumple, no te voy a aumentarle el 10%, deja el mismo alquiler que estaba. Sí. Porque todo el mundo, la situación económica es para todos, no es solamente para el propietario, es para el inquilino también. Sí, inclusive. Entonces, Pero es que ellos se agarran, pero es que fulanito lo aumentó y está aumentando, usted tiene que aumentarme o se va, porque siempre va a haber otro que va a querer obviamente. eso es alquilar. verdad. Bueno, pero hay lo que mucha gente. hay un grado importante de viveza, de avivatura en ese asunto. A un Vamos a estar compañero, claros. un compañero Sí. de trabajo, el dueño lo aumentó el 10% y al mes le quería aumentar 2,000 pesos más. Y dice, ¿cómo que tú aumentas 2,000 pesos No, más? normalmente, Voy a trabajar por ¿A la dónde- renta. a dónde- normalmente por un año. Por ejemplo, los contratos son por un año. uno quiere... No puede haber aumento antes de un año. Uno tiene una Y se estaba queja peleando. con un dueño, ¿verdad? Con un dueño de un apartamento. ¿A dónde uno acude si el dueño del apartamento no te hace caso? Porque, por ejemplo, normalmente siempre tiene un abogado, pero el abogado no hace nada porque el dueño tampoco no Exacto. está respondiendo. No procesa. Ahí procede que el inquilino que se sienta de alguna manera perjudicado en el ejercicio de sus derechos debe acudir a su abogado, al de él. Al de él, porque obviamente si va donde el abogado del propietario, el abogado del propietario tiende a proteger los intereses de su cliente, que es el propietario. Entonces, no le arregla. Ahora mismo tengo una situación parecida. Tengo unos 3 apartamentos alquilados. La propietaria, yo soy el abogado de la propietaria, pero la propietaria no le repara, no le acondiciona y hay que firmar un nuevo contrato. Tengo la encomienda de que se firme el nuevo contrato, pero tengo el obstáculo de que el inquilino No lo va a tan firmar. plantado dice, no te voy a firmar ese asunto. Pues no lo voy a firmar. Yo no lo firmo. Y yo no puedo hacer nada más. Entonces, por ejemplo, No puedo uno no puede reparar uno y después entregarle la factura. Mira, descuéntamelo de... Hay algunos propietarios que no les gusta, porque tienen normalmente uno se lo dice. tienen un personal que le trabaja más económico, porque yo voy a Pero si buscar uno el se que me lo harta de arregle en el decir- momento. y si uno se harta de decirle. imagínese, La Benito. respuesta de eso, si tú te hartas, se cansa de reclamarle, busque su abogado. El abogado le va a hacer una intimación al propietario. El propietario tendrá la opción cuando quiera de decir, bueno, yo quiero mi casa entonces y te voy a presentar la demanda, pero tú tienes el derecho de tú decirle, mira, te estoy intimando a que me repares eso y te doy 2 días, 5 días, lo que fuera. Después de eso lo reparé de la factura y te notifico y me lo rebajo del alquiler. No debiera yo estar diciendo esto, pero estoy entre hermanos, entre amigos. Ay. parte de los derechos que tiene el inquilino. El inquilino. Exacto. Hay una parte, hablamos ahorita del 2+1, los 2 de depósito y el que corresponde al abogado. Hay personas que ya cuando saben que se van a mudar o algo, viven los depósitos, como le llaman. ¿Eso está dentro de, los parámetros legales o eso no? no es legal, eso Ok. no es legal. El depósito es una suma entregada para garantizar los daños, y ahí lo pongo entre comillas porque no necesariamente tienen que ocurrir daños si hay inquilinos que son cuidadosos y muestran estar al día en todo lo que significa el mantenimiento Exacto. del inmueble alquilado. Entonces, lo que procede ahí, en términos correctos, es devolver la cantidad de dinero al momento de la terminación del contrato. Perfecto. Punto. Ahora bien, si se llega a ese acuerdo, el propietario dice, bueno, está bien, no tengo el dinero porque normalmente Vívalo. lo usa. Sí. Lo usa, pues ese dinero se debe guardar. Bueno, Para Lamentablemente cuando estamos en termine. Dominicana. Cerda, vamos a tomarnos el cafecito porque se te va a enfriar. Sí. Yo creo que tiene una pregunta. No, No, vamos a una vamos a hacer pausa. una pausa Exacto. y retornamos en breve, pero no te vayas, quédate compartiendo con nosotros, porque así tal vez si nos dan 8 chancecitos hay muchísimas preguntas. Cerda. No hay Claro problema, que estamos sí. a la orden.
Ya coloqué el arroz, los plátanos maduros, lo cortamos en cubitos, lo ponemos en agua para que no se pegue. Mire cómo está suelto. Vamos a mezclar, vamos a repetir la receta del día de hoy. Lo que estamos haciendo es los pimientos rellenos de moro negro y le colocamos plátano maduro para tener un contraste de sabor. A mí me encanta hacer el contraste de sabor entre dulce, salado, agrio, acidez. Todos esos sabores me encanta, me fascina, para dar un toque diferente. Lo que voy a hacer en este momento, ya que mi arroz lo cociné tempranito. El rojo. Bueno, Ay, Ya yo llamé a mi esposa para decirle, amor, no coma, que te voy a llevar. pero Le vamos ahora a Ella es liceísta, pero yo soy aguilucho. ahora vamos a colocar. mucho estrella y escogido. Sí. Ahí va. Sí, porque somos antiazules. Ahora le vamos a colocar. Sí mismo, yo soy liceísta. Ay, qué Ahora le pena. vamos a Un hombre colocar. inteligente y liceísta. Vamos a seguir mezclando. ¿Verdad? Hasta enero del año 2024 somos campeones. ¿Qué Oscar, fue? ¿Te va a el desviar? liceísta aquí, Oscar. No voy a responder Te va al a liceísta. desviar. Ahí está. Ahora colocamos el queso rallado para que vaya gratinando. Vamos a rellenar lo que son los pimientos de este arroz. Recuerden que si desean esta receta, solamente me tienen que llamar al 809-982-9403 o Abuela Qué Buen Sabor. También tenemos tortas artesanales y también tenemos tortas, también bocadillo para su evento y todo lo que usted necesita para su fiesta, para que sus invitados estén satisfechos con una buena calidad de comida. O Abuela Qué Buen Sabor, 809-982-9403. Ahora vamos a colocar un poquito más arroz y yo no le voy a poner la tapita. La tapita va a ser el queso, que le voy a poner un poquito más de queso por encima para gratinar. Todavía va al horno. Sí, vuelve al horno otra vez. Poquito, sí. Otro poquito más. Y mientras esto va pasando, hay una pregunta, Él no se va a abogado. quedar con esa, yo sé. Yo te dije, oye, el tema, porque hay muchísimos temas, pero yo dije, no, el inquilinato. Ese es. ¿Cuál es la pregunta, ¿Qué señor Chá? ejemplo? Cumpliste los 2 meses que no se debe, entre comillas, los depósitos. ¿Qué tiempo le da el abogado o la dueña de la casa para que se alojen donde están viviendo? Vaya recogiendo. La respuesta legal es el tiempo que se tome en presentar la demanda, salir la sentencia y así por el estilo. Pues va a durar como 3 meses. Bueno, no va a durar 3 meses, No. porque normalmente lo que se hace es que se pone uno de acuerdo con el Bueno, con el inquilino y entonces uno evita tener que acudir a los tribunales, tener que sacar una sentencia, tener que notificar, tener El que tiempo, incurrir la molestia, los gastos que eso lleva. Y Sí. si es familiar, que usted ve que hay familiares que vivan, alquílame eso ahí. Tú estás complicando la vida. No, porque hay es verdad, familia hay de por hermanos, medio, mi amor. hay primos que alquilan otro primo y para sacarlo a un carajo. No, porque eso es mío, eso es de mamá. lo que yo recomendaría fuera primo, hermano o lo que fuera. No hay es, que ir familiar. Váyase al tribunal. El documento también. Se licenciado. toma eso en cuenta, porque somos familiares, de acuerdo, pero ese inmueble es mío. Exacto. Y era lo que decía yo desde el 1966 hasta el 2014. Sí era obligatorio con amistades, con no familiares o lo que sea, acudir a un órgano que se llamaba, o se llama, todavía existe, es una botella, porque definitivamente no está haciendo más nada. Ay, licenciado, Pero había que ir al control de alquileres y desahucios, que en el caso de Santiago, la oficina está aquí en la gobernación. Entonces, eso había que agotarlo, ya no. Entonces, ¿cuál es la situación ahora? Bueno, me voy al tribunal sencillamente a pedir al juez que ordene el lanzamiento del lugar porque esa casa es mía. Y no había No, antes, mío. yo no recuerdo bien, estaba pensando que antes había un banco en el que El cuando Banco tú tenías, Agrícola. bueno, ok, El Banco que cuando Agrícola, tú tenías ajá. problemas, Tampoco, entonces tú ibas... tampoco es ya necesario. Esta sentencia del 2014 del Tribunal Constitucional eliminó todos esos requisitos. El que quiere voluntariamente va y lleva el depósito que debe guardarse. Yo dije que debe guardarse, no que necesariamente tenga que ir ante el Banco Agrícola. Pero si usted quiere contribuir con que haya un fondo para el estímulo de la agricultura y todo lo demás, llévelo allá al Banco Agrícola, que es un banco igual que cualquier otro. Yo lo llevaría al banco donde yo tengo mi cuenta, porque es lo que normalmente hace el propietario, Claro, lo usa. Normalmente. Eso se debe guardar, pero él lo usa. Entonces, de aquí a cuando vaya a salir el inquilino, se acostumbra a hacer esa práctica
vive los depósitos y ya. Bueno, lamentablemente eso ocurre mayormente cuando ya el inquilino quiere sacarte, que no entra en un acuerdo y prefiere que la casa hasta se deteriore un chin para sacarte y el próximo que vuelva déjame decirte tiene que esto, pagar más. si el inquilino y el propietario ya llegan a una situación de no acuerdo, o sea, no están de acuerdo, el inquilino queda ahí, el inquilino lo que debe hacer, y voy a hablar esto aunque no me convenga, pero es lo que debe suceder. Porque está dentro de la ley. El inquilino lo que debe seguir pagando su renta, su mensualidad, hasta tanto salga el procedimiento que se puede tomar años. El lanzamiento del lugar se puede tomar años. Porque eso va a depender de la cantidad de trabajo que tenga el tribunal para sacar una sentencia. Entonces, luego de eso. No quiere coger dinero, ¿qué se hace en ese caso? Bueno, entonces ahí hay un procedimiento que se llama oferta real de pago. Ok. La solución de todo lo del inquilino es buscarse su abogado. Su abogado, el de él, no el del propietario. Normalmente se le deposita, uno se lo va depositando. Yo lo deposito. Se le hace porque es un proceso abreviado, no tiene que llegar al tribunal. Con un acto de alguacil se toma el dinero, el recibo más reciente y se lleva al banco agrícola. Y los recibos tú los vas llevando al banco y el banco te va dando. Tenemos que irnos a la pausa, pero yo te voy a decir esto. A veces lo que yo he vivido en mi corta edad, yo me he dado cuenta de quienes los que aumentan las tarifas de las rentas son ustedes los abogados. Porque el beneficio, una encomienda que no hace el propietario a nosotros. No, pero a veces también por el beneficio que ustedes reciben. Sí, hay una comisión. Vamos, guap. Sigo aumentar insistiendo, aquí. Sí, una pregunta. Pausa. Envidioso. Vamos a la pausa mientras seguimos aquí nosotros. La revista de cocina, la entrevista y reportajes en Cocinando y Hablando. Ahora sí, ahora es. Muchísimas gracias, yo espero que vuelva, porque tú sabes bien que tenemos otro tema, que es los casos que tienen muchísimas familias que son propietarios de terrenos y las personas construyen, o llega cualquiera y construye, hace de todo, y esa gente pasan las 1001 para recuperar su terreno. Yo espero que en otra oportunidad, dentro de un mes, cuando tú tengas chance, porque hoy no hay problema, ustedes saben que yo soy de ustedes, nada más solamente tienen que invitarme y aquí pues... Cerda, de un número de teléfono a las personas que quieran, cariño, tengan situaciones. Bueno, les exhorto pues que tengan su abogado, eso es el mensaje que le quiero dejar a los inquilinos. No necesariamente tiene el abogado del propietario que representar los intereses suyos, búsquense su abogado. Pero diga, un teléfono, un contacto donde usted pueda conseguir. 809-869-8178. 869-869-8178. Anótenlo. Cualquier cosa me escriben a mí también. Estamos también en la León Jiménez, casi esquina México, en Reparto del Este, Santiago, cerca entre la Unión Médica y el Parque León Jiménez. Sí, muy cerca, muy fácil. Sí. De verdad que muchas gracias por aclarar muchas dudas que nosotros teníamos, igual que mucha gente que nos está viendo. Exacto. Una vez más, muchas gracias por compartir esta mañana con nosotros. Sí. Oscar. Bye bye, miren, bonito y hermoso y encantador. ¡Ay, qué bello! No habla, ahora es mío. El rojo es mío. Déjalo ahí. Nítido, hablamos mañana con Dios mediante, Suche con Itamay.